En 1932 se desata la contienda que recibió varios nombres: Guerra del Chaco, Guerra del Petróleo y Guerra del Agua o de la Sed. Durante 3 años, bolivianos y paraguayos lucharon ferozmente en una lucha que combinaba elementos de ideas antiguas como tecnología bélica de avanzada. Los bolivianos triunfaron inicialmente, pero el hábitat del clima de montaña sufrieron horrores en ese clima cálido y seco del Chaco. Los paraguayos, si bien demoraron en responder, superaron a sus enemigos por reconocimiento del terreno, por mejores técnicas y por una furia incontenible en sus ataques. Bolivia había reclutado 200.000 hombres aproximadamente, de los cuales murieron 50.000 y 25.000 cayeron prisioneros. Paraguay puso en pie de guerra 150.000 hombres aproximadamente, de los cuales murieron 40.000 y 2.500 fueron hechos prisioneros. De los 140.000 movilizados durante la guerra, 36.000 jamás volvieron a sus hogares. Entusiasmado pensé que defender a la guerra era como defender a puñetes. No me había dado. Tenía yo un hermano que ha estado en la guerra desde el comienzo. Quería ir a encontrarme con él. La guerra está esparcida en miles de kilómetros alrededor. Yo nunca lo he visto. Yo ya lo he visto cuando nos desmovilizamos. La guerra internacional más larga y sangrienta en la historia del siglo XX sudamericano, protagonizada por Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935. A más de 70 años que enfrentó a bolivianos y paraguayos, solo le quedan un semblante y miradas acabadas en nuestros excombatientes. Muchos de los soldados que fueron reclutados obligatoriamente para combatir por su patria no tenían la menor idea de qué se trataba el conflicto entre bolivianos y paraguayos. Era pocos los que conocían la razón del conflicto. Cuando estalló la guerra en el año 1932, el ejército boliviano hizo llamamiento a todos los varones para salir en defensa de su patria, dejando de lado a sus familias, amigos y su vida personal. Para muchos de ellos era el último adiós de sus seres queridos y a la tierra que los vio nacer y crecer. El que se va sin que lo llamen volverá. Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Los únicos que no sabían por qué han ido eran los del altiplano, que no sabían absolutamente ni conocían la bandera boliviana. Se los entrenaba a manejar el fusil en Villamontes, pero el pedido del frente era más soldados, así me largaron. Durante el tiempo que estuvieron los soldados bolivianos en la tierra del Chaco, se afrontaban necesidades extremas que marcaron sus vidas eternamente, tales como la insolación y la sequedad de sus gargantas por la abundante sed que tenían, por el cansancio que tenían por los combates y las terribles caminatas, hacían que los soldados se desvanezcan. La falta de alimentación se reflejaba en sus rostros, de sufrimientos de cada uno, miradas que habían perdido el brillo de su juventud, pero solo un pensamiento rondaba en su mente, y el de mantenerse siempre listo y equipado para responder a cualquier ataque en el momento menos pensado. Solo quedaba mirar hacia adelante y despedirse, y dejarlo todo en manos de Dios para su posible retorno, ya que el patriotismo de cada uno es más fuerte que cualquier otro sentimiento. 14 de junio de 1935, fecha que jamás será olvidada por los valerosos soldados. Hasta entonces jamás pensaron regresar a casa. Además, fue la fecha en que se firmó el cese de hostilidades entre Bolivia y Paraguay. Sonrisas y lágrimas de alegría se marcaron en esos rostros casi acabados, y la esperanza volvía a nacer.
¡Atención! ¡Cadetes! Os comunico que en razón y expuesta por la superioridad que nos honra con su visita, el ejército en campaña requiere de conductores, pero por las condiciones de vuestra edad y preparación, requiere de voluntarios para marchar de inmediato a la línea de fuego. Quienes así lo decidan, 3 pasos al frente. Otra vez se hizo el requerimiento, y otra vez. Solo voluntarios. Por tercera vez consecutiva se hizo el requerimiento, y nuevamente todos al unísono dieron un paso y otro y otro. 3 pasos al frente se ha llamado a esa generación. Jóvenes de entre 16 y 18 años que fueron a pelear para sustituir a quienes habían caído valientemente en las arenas chaqueñas. Caballeros cadetes, subordinación y constancia. El origen remoto del problema estaba en la muy imprecisa delimitación de las fronteras entre ambos países, lo que se remontaba a la época en que estos nacieron a la vida independiente. Para distinguirlo del Chaco Austral, territorio argentino, el Chaco Boreal estaba situado al norte del río Pilcomayo, poblado por unos pocos aborígenes hostiles a las escasas expediciones se aventuraron por él durante el siglo XIX. Yo vivo y canto mi patria porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Escondida entre los pliegues de ambas banderas, la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell disputan el posible petróleo del Chaco. Metidos en guerra, paraguayos y bolivianos están obligados a odiarse en nombre de una tierra que no aman, que nadie ama. El Chaco es un desierto gris habitado por espinas y serpientes, sin un pájaro, cantos ni una huella de gente. Están en guerra Bolivia y Paraguay, los dos pueblos más pobres de América del Sur, lo que no tiene mar. Los más vecinos y los más despojados se aniquilan mutuamente por un pedazo de mapa. La causa de la guerra fue la perenne inquietud sobre la soberanía del Chaco Boreal, una selva densa y poco atractiva, con matorrales y escasamente poblada, llena de serpientes venenosas y pantanos prohibidos. Cuando la guerra comenzó, Bolivia tenía la ventaja de una población 3 veces la de Paraguay. No obstante, tenía la gran desventaja de la apatía de la población y un ejército sin deseos de luchar. Paraguay contaba con el apoyo de sus ciudadanos líderes competentes y la logística de las líneas de comunicación 5 veces más cortas que Bolivia. Lamentablemente, ambos ejércitos sufrieron a causa de sus modos de pensar al estilo del siglo XIX, sobre el bloqueo y el desgaste. Y así, salíamos a cantar, salíamos a de algunos de los que tenían su guitarrita. Hasta el frío silencio donde reina el dolor. Desde Yacuaiba hasta Cobija, desde Puerto Suárez hasta el 14 de junio de 1935, una fecha que nunca será olvidada por los valerosos soldados que hasta ese momento jamás creyeron regresar a casa. Fecha en la que se firmó el cese de hostilidades entre Bolivia y Paraguay. Sonrisas y lágrimas de alegría se marcaron en esos rostros casi acabados, y la esperanza volvía a nacer. Yo le pertenezco y por eso me pregunto, ¿a dónde quedó la independencia? ¿Cuándo se cayó el grito libertario lanzado en Chuquisaca? ¿Por qué se olvidó el valor de Simón Bolívar?